Seres retorcidos, seres extraños, seres aterradores que parecen venir de otra realidad. En todas las culturas se habla de ellos. Entidades espirituales, engendros, demonios, espantos. Seres registrados en la larga noche de los tiempos, que emergen entre las penumbras, que surgen entre las tinieblas. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a escuchar el testimonio de una persona que dice haberse enfrentado a una de estas criaturas. Un ser antinatural, con uñas largas, que atormentaba a su familia en una vieja casa al sur de Bogotá. Vamos a escuchar ese testimonio y vamos a escuchar algunos datos impresionantes acerca de la aparición de seres similares en otros lugares del mundo. Sean todos ustedes bienvenidos y recuerden, escuchen hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos hemos creído en la existencia de entidades espirituales, inteligencias invisibles que viven en otros planos y que a veces se manifiestan en nuestro mundo. Deidades, monstruos, dioses, demonios que acechan a cada instante, en cada esquina y que pueden aparecerse en cualquier momento. Muchas de estas criaturas son similares, enigmáticamente similares, y han sido registradas en lugares muy alejados, en Mesopotamia, en India y en el interior de las profundas selvas amazónicas. ¿Hay algo tal vez en nuestra psique? ¿Hay algo como un arquetipo colectivo que todos nosotros compartimos que hace que imaginemos que existen estas criaturas? ¿O hay algo más? Y su presencia no obedece solo a un fenómeno histórico, antropológico, sociológico, sino a la posibilidad de que realmente sean reales. Y hoy vamos a hablar de una extraña criatura que se afirma aparece en una casa del barrio Alcalá, del sur de Bogotá. Una entidad enigmáticamente similar en su narración a la Mashtu, uno de los dioses temibles de la mitología sumeria. Un demonio femenino de los pueblos mesopotámicos que estaba hecho de maldad pura. Decían que se alimentaba de niños lactantes, o de neonatos, o de fetos, a los que raptaba y quitaba y arrancaba de sus madres para comerse su carne y beber su sangre. Una monstruosidad que era representada por los antiguos acadios como un ser con pelo largo y uñas largas y afiladas, a veces patas de pájaro. Esto allá entre los ríos Tigres y Éufrates, hace 4000 años. En América también se habla de criaturas similares, como la ciguanaba, un ser también de uñas largas, del que hablaremos más adelante, porque por ahora damos la bienvenida a un oyente de los audios de Cruz Escribiente, de alguien que ha querido participar y que nos va a narrar lo que vivió su familia en una casa en donde pasaban cosas paranormales. Fenómenos inexplicables que daban mucho miedo, en donde surgía una criatura similar a esta diosa llamada la Mashtu, un ser de ultratumba que dicen todavía está allí, acechando entre los resquicios del tiempo. Bienvenido usted aquí a los audios de Cruz Escribiente. Cuéntenos, ¿qué pasó en esa casa? Esteban, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Quisiera compartirle una historia que nos sucedió en una casa de infancia. Esto fue aproximadamente hace 40 años atrás y son situaciones bastante paranormales. ¿Qué sucedía en aquella casa? Esta casa está ubicada en el barrio Alcalá, en el sur de Bogotá. Son casas de construcción antigua, bien antiguas, son bastante grandes. Un cuarto de esas casas son súper gigantes. Una sala comedor es casi el tamaño normal de un apartamento de los de ahora. Entonces, pues, puedes guardar las proporciones de cómo son las casas. Obviamente, hay que hacer hincapié de que el piso en esas casas era de madera. Entonces, cualquier movimiento, cualquier situación que se presentara, la madera crujía. ¿Qué cosas paranormales sucedían en esta casa? La apertura
de la nevera, de la puerta de la nevera y la puerta de la estufa, como eran conceptos antiguos, eran puertas grandes, pesadas, y cuando usted cerraba esas puertas duro se escuchaba sobre todo la puerta de la estufa. Digamos 11 de la noche, 1 de la mañana, días en la tarde, se escuchaban cuando se abrían estas puertas y las lanzaban con violencia, entonces el golpeteo era fuerte y no había nadie en la casa, digamos en ese sector, como para uno decir, oiga, ¿qué está pasando con eso? Eso sucedía constantemente. Otras situaciones que se presentaban, nosotros teníamos una mascota que era un pastor collie y este perro correteaba todo lo que era la sala, el comedor, salía al patio, se levantaba en dos patas y es como si estuviera correteando con alguien, como si jugara con alguien. Y siempre pasaba eso. En las noches, muchas veces, por ejemplo, fines de semana, viernes, sábado, la gente, los vecinos nos preguntaban que si habíamos tenido reunión porque las luces del primer piso se veían prendidas y se veía el paso de sombras, como si estuvieran personas, digamos, de visita. Y en ese momento no habían visitas y todos estábamos, digamos, que como que durmiendo en ese caso. ¿No? Otra situación que se presentó también con el perro, una tía que siempre iba a visitarnos o iba a visitar a mi mamá, estaba lavando en el lavadero de la casa. Pues obviamente el perro ya la conocía muy bien porque ya iba muy seguido, iba casi todas las semanas. Es como si lo era desconocido. Se le lanzó por la espalda, le puso las patas por la espalda y la lanzó hacia la poceta del lavadero, pues como si tratara de ahogarla. Digamos que el movimiento del agua, todo lo que se presentó, afortunadamente mi mamá llegó y la pudo auxiliar. Eso pues fue extraño también. Otra situación, había el gato de un vecino que se llamaba Pacho. Ese gato pues obviamente se la pasaba por todos los patios, pero permanecía mucho en la casa. De un día para otro, el gato apareció ahogado en el lavadero. Y es muy extraño que un gato se caiga a un lavadero y termine ahogado. Pues es bastante extraño porque pues él ya tenía pericia y pues siempre permanecía ahí como para que eso le hubiera sucedido de sorpresa. Sombras que aparecen en las paredes. Alguien que empuja a una mujer y la lanza contra el lavadero, que la tienen que sacar de ahí porque casi que se ahoga. Sonidos extraños, gente que toca la puerta y no hay nadie. Eso es lo que dice nuestro oyente que sucedía allí en el barrio de Alcalá, en el sur de Bogotá. Ustedes saben que no soy un creyente y que por eso yo busco siempre pruebas de lo paranormal, de lo sobrenatural. Por eso me gusta el misterio, porque quiero descubrir qué hay allí. Muchos parapsicólogos durante el siglo XIX y el siglo XX hablaron de la infestación de casas. Ellos teorizaron que esos lugares, que las residencias, que los edificios, que los castillos, a veces no solo son el hogar de las personas, sino de energías que quedan atrapadas. Energías de seres que estuvieron aquí encarnados, vivos, digamos así, como usted y como yo, y que fallecieron ahí, violentamente, en un asalto, en una guerra, en una pelea, en una lucha, y que su energía queda allí impregnada. Shirley Jackson escribió, por ejemplo, una novela muy buena que después se convirtió en una serie de Netflix que les recomiendo, se llama La Maldición de Hill House, se habla de una casa maldita. Eso me recuerda mucho lo que estamos escuchando, manifestaciones extrañas dentro de una residencia. Y más adelante vamos a escuchar sobre la criatura que se conecta con todas estas manifestaciones, con ese extraño ser que emerge allí en este lugar. En Perú también hay una casa muy famosa donde dicen que se ve una criatura con cabello largo, largo, en un lugar que se llama Barrios Altos. Incluso hay una piedra que le llaman la piedra del demonio. Muchos dicen que es un antiguo espíritu atrapado. Otros que se trata de una antigua bruja que fue perseguida por la Inquisición. Recordemos también a la bruja de Blair, allá en los Estados Unidos. Una película que fue muy famosa porque costó muy poca plata y produjo mucho dinero, pero que está inspirada en una leyenda de Nueva Inglaterra, porque en ese condado, en Blair, ellos dicen que sí hay una bruja que vive entre los bosques, y quienes la han visto dicen que también tiene el cabello largo, 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 y recordemos a la niña del aro. Pero bueno, antes de que nos cuente usted sobre esa visión, ese ser que supuestamente aparece allí, y que da mucho miedo, vuelvo a decir, le quiero preguntar a usted,
¿Qué más sucedía en esta casa? ¿Qué otras manifestaciones, qué otros acontecimientos extraños e inexplicables sucedieron en ese lugar en el que usted vivió junto con su familia? Otra situación que se presentó fue que en algún momento, digamos que en horas de la madrugada, se escuchaba el sonido del plato de la comida del perro. No me acuerdo cuál, si fue mi mamá o una de mis hermanas que se asomó y vio el plato girar como en su propio eje. Giraba, 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 giraba y no se detenía. Bajaron al patio, pues despertaron a mi papá, bajaron al patio y encontraron no ese plato donde estaba girando, sino al rincón donde siempre permanecía, totalmente quieto. Entonces, bueno, esa situación que es otra que tampoco se explica bastante qué sucede. Digamos que esas fueron de las más que se presentaron. Otra que se presentó también le pasó a mi papá también, a mi mamá. Mi papá a veces cuando llegaba tarde de noche a trabajar, ya la rutina de él era, pues era bien conocida por mi mamá, que abría la puerta, cerraba la puerta, subía las escaleras, como le decía, eran pisos de madera, se escuchaba el crujir de la madera. Él entraba al baño, descargaba la cisterna, abría el lavamanos, cerraba y entraba a la habitación, siempre prendiendo las luces. Entonces, pues a mi mamá se le hizo extraño que en algún momento se repitió toda la escena, pero mi papá no entraba a la habitación. Entonces se le hizo muy extraño, entonces ella se levantó, abrió la puerta, fue a mirar y no había absolutamente nadie. Pues claro, ella le dio bastante susto porque pues, pensó que de pronto mi papá le iba a asustar o que se había entrado alguien. A los 2 minuticos que ella hizo esa rutina, mi papá estaba entrando. El susto fue más grande. Entonces mi mamá le gritó, mi papá le respondió, ella bajó y le comentó que no la asustara, que qué estaba pasando. Y me dijo, no, es que yo acabo de llegar. Yo no he llegado, hasta ahora estoy entrando. Entonces digamos que esas fueron situaciones que se presentaron. Otra situación que se presentó en alguna oportunidad, mi mamá en esa época cosía. Estaba cosiendo, yo estaba pequeño, yo estaba en la cuna, acostado. Y en uno de esos momentos cayó un aguacero tenaz, estaban cayendo rayos, había tormenta eléctrica. Y mi mamá sintió, cuando estaba cosiendo, que le chuzaron un dedo y le botaron las tijeras al piso. Entonces ella se agachó a recogerlas y apenas estaba agachada en el piso, sintió cuando un rayo pasó y toteó en la pared internamente. Donde no pase eso, pues el rayo impacta a mi mamá. Digamos que eso es de no creer, porque pues escuchar eso, pues cualquiera va a decir, oiga, se están inventando esas historias, pero realmente eso sucedió. Entonces, pues son cosas que pasan. La última que sucedió también fue con el perro. En algún momento el perro salió de la casa como si estuviera persiguiendo a alguien. Mi papá salió detrás de él, pero el perro salió disparado como si estuviera persiguiendo a alguien. Y jamás, o sea, el perro se perdió, no volvimos a saber de él. No sé si de pronto se lo robaron o tuvo un accidente, lo atropelló algún vehículo o sencillamente decidió quedarse por fuera, pero no volvimos a saber del perro. Entonces son situaciones paranormales que siempre sucedían en esa casa. No sé si sigan pasando. Mucho tiempo después nos comentaron que en esa casa se hacían reuniones políticas entre liberales y muchas veces conservadores de la época, que presentaban riñas y que hubo problemas. Dicen que también hubo riñas fuertes. Nosotros nunca nos enteramos de eso. Nos enteramos después, con el paso de los años, que un vecino nos comentó la situación, pero mientras estuvieron de residentes nunca nos dijeron nada de eso. Era muy extraña esa situación, pero varias veces nos preguntaron eso. La situación más paranormal que sucedió en esta casa la vivió un tío. Cuando nosotros viajábamos los fines de semana, muchas veces el tío se encargaba de cuidar la casa. Entonces él llegaba en la tarde-noche, él revisaba todas las habitaciones, abría, prendía la luz, que todo estuviera bien, cerraba y ya luego él se iba a ver televisión y se acostaba. Cuando fue a abrir una de las puertas de una de esas habitaciones, él abrió la puerta, prendió la luz y al prender la luz vio en el tocador y en la silla estaba sentada una anciana de cabello largo que se estaba peinando con sus propias uñas. Imagínense un ser que se esté peinando con sus propias uñas. Él vio ese ser como un reflejo, la vio como una anciana muy fea y ese ser cuando giró la cabeza y quedó prácticamente como si estuvieran mirándose de frente, las cuencas de los ojos estaban vacías y no tenía la forma de la boca, sino que era como calavera. El susto de él fue bastante grande, él comenzó a gritar.
comenzó a gritar bastante. Uno de los vecinos pues llegó a preguntar qué pasaba. Él comentó, él cerró la puerta con llave, llamó a mi papá, pues obviamente pues en esa época pues tocaba llamar por teléfono fijo, pudo llamarlo, le dijo lo que ha sucedido y que no volvía a la casa. Cerró la puerta, se fue, nosotros al día siguiente ya no regresamos y él jamás volvió a la casa por ese susto que tuvo. Una historia impresionante que nos están contando aquí en los audios de Cruz Escribiente sobre un extraño ser que aparece en una casa en el sur de Bogotá, que tiene un extraño aspecto, ¿no? Como si tuviera una túnica y como si se estuviera peinando un cabello largo, 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 muy largo, con las uñas. Imagínese ver eso. Y que tiene el rostro de un cadáver, con las cuencas vacías, con el rostro compungido, arrugado, como una ciruela pasa. Eso es lo que dice que vio el familiar de esta persona, que además en esa casa ya pasaban cosas terribles, ustedes lo escucharon. Decían ellos, por ejemplo, que veían sombras en las paredes, que eso es muy común, o que escuchaban que tocaban las puertas y cuando abrían ya no había nada. Quiero decirles que esta figura, que tiene uñas largas, cabello largo y sin ojos, se repite en muchas culturas, tiene diferentes nombres. Recuerdo, por ejemplo, una historia que he escuchado en muchas partes de América Latina, la famosa mano peluda. Es una leyenda que está en México, en Costa Rica, en Guatemala, en Argentina, en Colombia, en un departamento llamado Cundinamarca y también en una zona llamada Boyacá. Se dice que en la mitad de la noche aparece una especie de garra invisible que surge entre las tinieblas y que ataca a los niños y a los adolescentes y a la gente también, que les corta parte de las piernas, que los aruña, como si fuese una especie de mano de un simio, y que rasguña y desgarra la piel. Para muchos, lo que se ve es solo la punta del iceberg, o del iceberg, como quieran decirle ustedes. Solamente la mano de una entidad completa, de un ser invisible que parece romper los límites de la realidad, de ese mundo paralelo espiritual en donde supuestamente vive, y sacar de allí solamente su mano y atacar a la gente. También recuerdo otra leyenda muy famosa que ya les había dicho a ustedes, la ciguanaba o la ciguapa. Por ahí hay una canción de Chichi Peralta de República Dominicana que habla de estos seres, que también son llamados como ciguaya. Dicen que se trata de una mujer que tiene los pies y las manos al revés, a veces, que tiene el cabello largo, 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 como la niña del aro, y que surge en medio de la noche, y que aparece entre las montañas, al lado de los ríos, a veces rodeada de perros, y que ataca a las personas con una especie de garra, con uñas largas, y que a veces la ven también peinándose, ¿no? Así como nos cuenta, peinándose con las uñas largas, como si tuviera un rastrillo entre los dedos, como si sus falanges rompieran su piel y se extendieran hacia adelante. Eso es lo que dicen que es esta criatura. Ya hablamos de la Lamashtu en Mesopotamia, este ser que se alimentaba supuestamente de sangre de los no nacidos, un ser con garras, con uñas largas. Seres que tal vez solo sean de leyenda, pero que aquí nos está contando alguien que vivió una experiencia terrible y que incluso su tío nunca volvió a aparecer, desapareció. Y yo quiero preguntarle, ¿cómo era ese ser que se vio aquí en Bogotá? Después de haber escuchado, usted que es un oyente de los audios de Cruz Escribiente, después de haber escuchado todo lo que conté de estas historias, de estas leyendas de seres con uñas largas y cabellos largos, cuéntenos en detalle a todos nosotros cómo era este ser que vio su tío y qué pasó después. ¿Volvió a manifestarse? ¿Volvieron a aparecer de alguna manera sombras, ruidos extraños que emergían desde las paredes o entre las paredes en esta casa ubicada al sur de Bogotá, en el barrio Alcalá? Bueno, lo que me cuenta acá hablando con mi mamá, tocando ese tema, pues, como yo le comenté, pues mi papá falleció este año, entonces pues no se presentó la oportunidad. Pero sí lo que ella le comentó y
Lo que escuchó de mi papá era que la señora que había visto mi tío la vio sentada, haga de cuenta un tocador de esos antiguos que tienen un espejo donde las mujeres se sentaban antes, como a acicalarse, a maquillarse, a peinarse, estaba sentada en un tocador de esos, que era un tocador de los antiguos muy bonito. Entonces él lo que alcanzó a ver de la señora era que estaba sentada y es como si se estuviera acicalando el cabello, pero no con los dedos, sino con las uñas. Entonces se estaba acicalando el cabello hacia atrás. Cuando él prendió la luz vio esa escena y que estaba sentada ahí. No se le veían las piernas porque el espacio ubicaba, haga de cuenta como si una persona se sentara ahí, entonces no se le alcanzan a ver las piernas, pero sí estaba sentada, se alcanzaba a ver, digamos, lo que son las piernas dobladas, pero no se le veían los pies. Ella estuvo un segundo así, o sea, él tuvo el impacto y cuando él tuvo el impacto es como si ella se hubiera dado cuenta de que él estaba detrás. Antes de que girara, se le veía la cara totalmente arrugada, arrugada, arrugada. O sea, es como el espejo reflejaba una imagen, o sea, la cara totalmente arrugada, unos ojos oscuros. Él decía que tenía los ojos oscuros, que tenía unas cejas que se veían bastante blancas, pero ya muy desarregladas, muy desaliñadas. Era como si tuviera como una especie de abrigo negro. Eso es más o menos lo que yo preguntándole a mi mamá, estábamos desayunando y comencé a preguntarle eso y fue lo que dijo, que ese ente lo que hizo fue girar la cabeza como mirándolo a él y cuando giró no era la misma figura que reflejaba el espejo, no era la misma figura que reflejaba el espejo, sino ya era como si no tuviera, como si tuviera las cuencas de los ojos totalmente vacías, como si no tuviera ojos. Y parte, por ejemplo, lo que es la boca y los labios no los tenía, entonces se le veían, era como los dientes, pero no se le veían los dientes como muchas veces como una calavera que se le ven perfectos, sino que se le veían ya unos dientes desgastados. Entonces, él en ese momento, ahí sí fue cuando ya se pegó el mayor susto, comenzó a gritar, tiró la puerta y salió corriendo. Obviamente, pues ya, como le digo, llegaron los vecinos y pues entraron, miraron, pues obviamente ya no encontraron nada y pues fue cuando él se devolvió. Pues yo averiguando más, precisamente sobre también de los vecinos, eh, mi mamá me dice que esa casa también se la vendió el vecino de la señora enseguida, que el señor era chusmero, como yo le decía, y llevaban personas ahí. Contaba también la señora, le contaba a mi mamá, que en la misma casa de ella, que era el mismo concepto de la casa de nosotros, con balcón y era una casa grande, que muchas veces cuando ellos se hacían, digamos, a una parte externa, veían muchas veces no las personas que estaban dentro, sino como unos espíritus que pasaban de un lado al otro. O sea, se veían era como siluetas, unas semitransparentes y otras negras, que pasaban por el balcón y es como si estuvieran en el balcón. Al principio les daba miedo, pero ya luego con el tiempo como que terminaban de acostumbrarse de eso. Una descripción aterradora. Imagínese usted que llega a su casa y encuentra eso. Imagínese, usted llega allá a su casa y de repente abre la puerta y ahí sentado en una habitación hay un ser de pelo largo con unas uñas largas que se rasca la cabeza y que se peina con las uñas. Imagínese lo impactante que debe ser. Imagínese además que en esta casa ya habían pasado cosas paranormales. Esa es la figura, por ejemplo, que encontramos muchas veces en películas de terror como La Monja. Tal vez es un arquetipo, algo que tenemos todos en nuestro interior, que nos espanta. Ya hemos hablado de otras películas. Algo que también encontramos en las antiguas leyendas de Irlanda, ese país que es una isla allá en Europa, al norte de Francia, en donde creen muchísimo en lo paranormal, históricamente creen en los duendes y en unos seres muy parecidos a esta criatura que nos ha descrito nuestro oyente. Que dicho sea de paso, les quiero decir a todos ustedes, si tienen historias, solamente coméntenme aquí abajo o escríbanme a mi correo aecruzn@yahoo.es. Este programa es suyo. Y bueno, allá en Irlanda, donde hay castillos, montañas, es un país muy verde, se creían las Banshee. Las Banshee son espíritus también femeninos que, según la leyenda, emiten alaridos, emiten gritos, emiten llanto,
que anuncian la muerte, que es un anuncio de muerte de un pariente cercano. Muchos dicen que son de color verde, muy verde, otros oscuros. Otros hablaban de que hay unos que se llaman los Aosi, una especie de criaturas de la naturaleza, como un pueblo entero, la gente buena, el buen país, la gente menuda, seres invisibles y a veces aterradores. Pero sobre las Banshee y cómo se parece mucho a este ser que nos están narrando, pues obviamente tengo que decir que eran iguales. Tenían el cabello largo, 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 largo y abundante, que las manos tenían uñas largas, largas, largas y que tenía un vestido que va desapareciendo hacia los pies, algo muy similar a lo que nos ha contado nuestro testigo. Aún hay gente en los campos de Irlanda que dicen que se encuentran con las Banshee y muchos dicen haber podido grabar su sonido, el sonido de estos seres de cabello largo, largo, largo y uñas largas y una especie de sotana que llega hasta unos pies invisibles. Escuchen esto, que fue registrado en septiembre del año 2013 por un grupo de investigadores de Irlanda que se hace llamar los investigadores de mitos de Irlanda. Escuchen ustedes este audio supuestamente del sonido de una Banshee. No sé si estos seres existen o no. Realmente es impresionante que exista una coincidencia en toda la historia de criaturas de cabello largo con uñas largas, como las que nos cuenta nuestro testigo. Y quisiera volver a usted que nos está escuchando después de oír de esto de las Banshee, después de hablar de estas extrañas criaturas de cabello largo, de uñas largas, como las que vio su tío. Quisiera que nos cuente usted qué pasó con esa casa después, o sea, qué sucedió con esa casa, qué ha sucedido mejor con esa construcción en donde supuestamente aparece esta extraña criatura, este extraño ser. Bueno, la casa todavía existe. Obviamente pues ya ha tenido una modificación total, inclusive la nomenclatura antigua, eso es por la vía principal del Alcalá, la que lo saca del barrio Alcalá prácticamente y conecta el barrio Santa Rita y el barrio Musuque, esa vía pasa por un caño. Queda como a cuadra y media, en esa época había un colegio, y como a cuadra y media de la iglesia que yo le comento. El colegio es esquinero, la iglesia es esquinera. Pues no sé quién la habite, la verdad. Yo en algún momento que yo tenga que ir por esos lados, pues no sé, en el transcurso del mes, yo te mando una foto de la fachada. Yo hace años no voy, pero yo sí voy a pasar por ahí más o menos por la nomenclatura y por la ubicación, yo puedo saber cuál es y yo te envío una foto. ¿Quién vive? La verdad no sé, porque como te digo, yo siempre fueron todos relatos de familia, de mi mamá, de mi papá, ambos coincidían con lo mismo, mis hermanas pues que ya estaban más grandecitas también obviamente coincidían con eso, pero ¿quién vive ahí? No, la verdad ni idea. De la experiencia que yo te comento del tío que vio a esa persona, igual yo sé que él está en vida, pero él es un tío que te puedo decir que hace más de 30 años, 35 años que no tengo ubicación. Mi papá falleció en febrero. Estuvieron todos reunidos, él no fue y no lo localizaron y no sabemos dónde está. Entonces pues no sabemos ya nada de esa parte. Pues voy a averiguarte más sobre eso y pues te voy a contar. Lo de la señora sí, eso lo de la señora que era sentada
Eso siempre lo vio mi tío en su momento, obviamente, pero siempre me lo han contado mi mamá y mis hermanas. Mis hermanas muy pequeñas también lo contaron porque eso lo dijeron. Aparte de eso está la llamada que mi tío hizo allá a Palmira, porque estábamos pasando un fin de semana express por allá en Palmira. Entonces, pues digamos que eso, ahí está la llamada que él en su momento hizo para avisarnos de esa parte. Que se vieran, de las sombras se veían, como, haga de cuenta, como unas sombras normales, porque pues les preguntaban que cómo eran, decían que eran unas sombras normales, que eran unas sombras, digamos, de la estatura de una persona, se veía, digamos, la silueta de la sombra de una persona, lo que es la cabeza, los hombros, el movimiento de las extremidades superiores, era lo que se veía. Y digamos que ya de ahí para allá, haber identificado alguna otra sombra, no, aparte de los ruidos que se presentaban, no se identificaban. Hubo una parte que sí se me olvidó contarle. Mi papá en esas épocas trabajaba en el Banco Bogotá. Él tuvo dos horarios, hubo uno de noche cuando él llegaba de madrugada y tuvo uno donde salía más o menos a las 9 de la noche, más o menos 8, 9 de la noche. Entonces digamos que él siempre llegaba tarde a la casa. En alguna oportunidad él llegó de trabajar y pues hombre, le tocaba bajarse del bus y caminar un buen pedazo mientras llegaba a la casa. Él llegando a la casa me comenta que habían unos tipos que lo iban a robar. Él sintió y se dio cuenta pues que lo iban a robar. Y lo que hace en su momento una persona es comenzar ahora y comenzar a caminar más rápido sin que se dé cuenta de que eso sucede. Cuando él estaba llegando, iba a llegar a la puerta de la casa, él sintió, volteó a mirar a los ladrones que le estaban siguiendo y sintió como si ellos hubieran visto algo porque él me dice que levantó la mirada y los tipos salieron corriendo como si hubieran visto algo y pues mi papá se le hizo muy extraño, giró su cabeza y normal, era sencillamente al frente de la puerta abriendo la chapa para ingresar a la casa. Entonces pues esa es otra situación pues que le agrego eso. Sí, de verdad ahí pasaron muchas cosas, entonces en algún momento que yo pueda pasar te mando una foto de la ubicación de la casa. Bueno, muchas gracias a usted, señor, por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente, por contarnos esta historia, por contarnos estas experiencias que usted ha vivido. Si ustedes, vuelvo a decir, me están escuchando y les gustan estos temas y quieren narrar alguna, escríbame simplemente a mis redes sociales. Yo soy @Cruz Escribiente en Instagram, en Twitter y también me pueden encontrar en Facebook, @Cruz Escribiente. Ahí ustedes me encuentran. Me siguen y me dicen, vea, a mí me pasó algo increíble con el fenómeno OVNI. O me pasó algo increíble en mi infancia que no puedo explicar. Aquí les creemos a todos. Yo soy escéptico en muchos de estos casos, pero por eso mismo quiero buscar. Para mí sería un sueño vivir algo como esto, ver esta criatura. Da mucho miedo, pero yo lo quiero ver, yo lo quiero vivir. Gracias a usted, señor, por estar con nosotros aquí en este capítulo de Cruz Escribiente. Muy, muy amable. Pues digamos que eso son cosas que pasan, entonces pues quería compartirle ese audio y me cuenta, de todas formas pues son cosas que suceden de no creer pero que realmente son ciertas, entonces pues le agradezco lo escuche y quedamos pendientes, tengo otras historias que le puedo seguir compartiendo más adelante, muchas gracias. Bueno, llegamos al final de otro capítulo de los audios de Cruz Escribiente. Hemos hecho un recorrido por diferentes tipos de entidades que tienen una morfología parecida, un aspecto similar, cabello largo, vestidos con una especie de sotanas, de vestidos largos, largos, largos y que también tienen uñas largas que aparecen en muchas culturas, desde los antiguos mesopotámicos, lo vimos, desde esas diosas que comían carne humana, que atacaban supuestamente a las mujeres
embarazadas. Era la forma como los antiguos habitantes de nuestro planeta, nuestros ancestros, identificaban al mal. Les llamaban Lamashtu o Lamashtus, seres terribles, aterradores, que también vemos en las banshees irlandesas y en las iguapas, en las iguabas, que habitan supuestamente en las islas del Caribe. Vuelvo a decir, no sé si esto existe, pero está en todas partes. También en Filipinas se dice que se aparece una mujer de negro junto a una carretera que tiene el cabello largo en una curva y que tiene un vestido largo negro. La viuda de la curva le llaman allá en Filipinas, pueden buscar, y que también se parece mucho a estas Banshee porque dicen que tiene unos dedos largos y grita, y que se parece muchísimo a lo que nos ha contado nuestro oyente hoy. Realmente son casos impresionantes que abren la puerta del misterio, un mundo posible, otra realidad en donde supuestamente habitan estos seres. Y bueno, vivimos aquí, vivimos en la tierra, todavía estamos aquí. Y quiero invitarlos a ustedes a conocer el mundo conmigo. Yo también quiero conocer el mundo. Quiero ir hasta Egipto. Ya hablaremos aquí en podcast sobre Egipto y los misterios de las pirámides y de las esfinges. Y quiero que vayan conmigo dentro de poco en mis redes, @cruzescribiente. Voy a colocar los planes y cuánto valen. También quiero ir con ustedes a la Ribera Maya. Vamos a ver si se puede. Yo quiero conocer con ustedes. No los voy a guiar. Vamos a ir todos juntos a explorar, a investigar. Entonces eso es lo que yo quiero hacer, conocer las pirámides, las esfinges, los antiguos templos que hay allí en estos países. Entonces vamos a viajar juntos, solo se vive una vez. Yo me arriesgo y voy con ustedes. Y de otro lado, quiero decirles que muchos de estos seres oscuros, aterradores, están ligados a la fatalidad, a lo malvado, a lo maldito, a la enfermedad, como hemos escuchado, a los ataques. Acuérdense de aquí la historia o lo que nos narró el oyente de que a una mujer la empujaron frente a un lavadero y que un gato murió allí ahogado, que puede ser también algo normal, ¿no? Un gato cae y no puede escapar y muere ahogado, algo muy triste que no debería suceder, pero que también se mezcla con el mundo paranormal, los animales que sufren también ataques de estas criaturas, de estos seres. Vuelvo a decir, no sé si estos seres existen, pero nosotros sí que existimos. Y nosotros merecemos tener una vida bonita, digna y buena. Yo hago estos podcasts porque me encanta el misterio y porque quiero decirles un mensaje al final, que siempre hago. A veces narro historias de mi infancia, historias y leyendas que me contaban mis abuelos, historias que me hacen pensar, o les digo frases que me hacen pensar. Esta vez no quiero decirles eso, esta vez quiero decir otra vez algo que me sale del corazón. Y es que todos estos acontecimientos nos recuerdan el valor de la familia, de nuestros seres queridos. Ya escuchamos a nuestro oyente hablando de sus papás, de su mamá, de sus tíos. Y yo lo que quiero decir es que eso se nos queda grabado para siempre en nuestra cabeza y eso es lo que nos da nostalgia. Cierre los ojos un segundo y recuerde usted a su abuela. Recuerde usted a su primo, a su tío. Recordemos a los que ya no están y aprovechemos a los que sí están. Aprovechemos a aquellas personas que están allí, que están vivas. No esperemos a que nos toque buscar un medium, un espiritista, una tabla ouija. No, vamos directo, digamos nuestros sentimientos. A veces somos tímidos, a mí me pasa mucho. He tenido que vencer mucho mi miedo. Hablo muy bien frente a estos micrófonos, o eso creo, tal vez no hablo bien, ustedes juzgarán. Lo cierto es que a veces me cuesta hablarle a las personas que quiero y decirles mis sentimientos. Y yo hago este ejercicio con ustedes. Háganlo ustedes también. Vayan y escriban, vayan y llamen. Hablen con esas personas que quieren. Porque solo hay una vida. Así haya otra vida en el más allá. Solo hay una en este momento. Hablen. Díganles lo que sienten. Y eso es lo que voy a hacer aquí en este momento. Les voy a decir lo que yo siento sentado aquí, hablando frente a un micrófono. Siento que puedo comunicarme con ustedes. Que ustedes que están ahí al otro lado, que no los conozco, en Estados Unidos, en Francia, en Irlanda, en Colombia, en cualquier lugar. Yo a ustedes les quiero decir esto, que yo de verdad, sin conocerlos, los quiero mucho, les deseo cosas buenas, les deseo que les vaya bien. Estén ustedes donde estén, yo los quiero mucho.